Buenos días. El título de nuestra mesa nos da una idea de que el enfoque One Health no se limita solamente a la definición de salud como tal, como la que ayer nos estaba presentando el profesor Villanueva, como un organismo que es capaz de ejercer todas sus funciones, sino que el enfoque One Health va mucho más allá, puede contener muchísimos más factores e integra lo que ese segundo concepto que nos mostraba en el diccionario ayer, con muchísimos más rasgos para poder definir esa salud. Si seguimos visualizando el título, para definir el término ciudades sostenibles, tendremos también que hacer una diferencia entre lo que es una desigualdad en salud y una desigualdad en sanidad. Cuando hablamos de las inequidades en sanidad, siempre interpretamos que se trata del acceso que tienen los pacientes, los ciudadanos, en llegar a la red española de sanidad. Y afortunadamente en España, bueno, pues esa red funciona. Es verdad que existe alguna diferencia entre el medio rural y el medio urbano, pero bueno, funciona. Cuando llegamos al otro término de inequidades en salud, ahí ya nos encontramos con alguna diferencia, porque esta inequidad sí que representa más el entorno de los ciudadanos y ahí forma parte más de ese concepto lo que es su situación social, socioeconómica, otros factores también poblacionales, y ahí sí que nos encontramos alguna diferencia. Podemos ver en algunas ciudades que hay zonas en las que realmente hay unas ciudades más saludables y que pueden corresponder con un poder adquisitivo mayor. Y bueno, pues esto es lo que vamos a intentar tratar en esta mesa. Como sabéis, la plataforma tiene una visión muy pluridisciplinar y todos los miembros que van a estar aquí conmigo pues son muy diferentes. Lo que vamos a intentar es defender esta temática desde distintos puntos de vista y ser un poquito positivos al final, intentar ver si hay algunas soluciones que podamos abordar para pues un tema tan importante como este. Para ello, pues hemos invitado a unos ponentes muy importantes y bueno, ya he tenido la ocasión de hablar con todos ellos y bueno, con la mayoría de ellos. Y voy a invitarles para que suban conmigo y podamos empezar la mesa. La primera es Vanessa López, cofundadora de y directora ejecutiva y secretaria del Patronato de Salud por Derecho, graduada en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Cooperación Internacional de la Universidad Pontificia de Comillas y posteriormente cofundó Salud por Derecho en el 2004. Vanessa es un referente frente a la lucha del SIDA, pero también es un referente de tuberculosis, de malaria y de acceso a los medicamentos, y para ello ha participado en comisiones del Parlamento, del Senado español y en el ámbito internacional ha participado en la Organización de las Naciones Unidas y además es miembro de la Junta Directiva de la ONG Salud y Fármacos y de la organización Health Action International. Bienvenida, Vanessa, y gracias. Nuestro segundo participante es Antonio Manfredi, periodista de profesión. Estudió en esta Facultad de Ciencias de la Información, bueno, nos ha dicho que dijéramos su edad, hace 48 años. Trabajó en varios medios de comunicación, es Premio de Andalucía de Periodismo y Premio Ejército de Periodismo y fue el primer decano del Colegio de Periodistas de Andalucía. Es paciente de artritis psoriásica, miembro de la Asociación Acción Psoriasis y asesor del Foro Español de Pacientes en Temas de Comunicación. Bienvenido, Antonio. Rosa Martínez es secretaria de Estado de Derechos Sociales, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado de Historia en la Universidad de Grenoble. Ha trabajado como experta independiente para la Comisión Europea y está, hasta la fecha, ha gestionado proyectos vinculados a la lucha contra la crisis climática en la Fundación Europea para el Clima. Fue diputada por Vizcaya en el Congreso de los Diputados durante las legislaciones 11 y 12,
como miembro del partido ECO y en este periodo fue la portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en la Comisión de Ciencias, Innovación y Universidades y además portavoz adjunta en la Comisión de Energía. Rosa, muchísimas gracias. Agustín Santos Maraver, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y miembro del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Es licenciado en Filosofía y Letras, en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. Su desarrollo profesional ha estado marcado por la carrera diplomática y destacamos fundamentalmente su etapa como embajador permanente de España en la ONU, primero en Ginebra y posteriormente en Nueva York, y su representación en diversos destinos como cónsul general de España. Gracias, Agustín, y bienvenido. Cabe subrayar también su labor como jefe de gabinete del presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y nuestro último invitado, José Marín Sánchez Murillo, colega, licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba y doctor en Veterinaria por la Universidad de Extremadura. Ha sido jefe del Departamento de Parasitología en el Laboratorio Regional de Sanidad Animal de la Junta de Extremadura y en la actualidad es el presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz y vocal del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, entidad en la que representa esta plataforma. Destacar también que es presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura y académico correspondiente nato de la Real Academia de Ciencias Veterinarias Española. Quiero agradecer a todos de nuevo el que participéis con nosotros, porque en este primer congreso pues para nosotros es un gran honor teneros aquí. Y bueno, sobre todo también que ayer se ha aceptado una mesa tan madrugadora, porque es muy temprana y bueno, pues también hay que hacer un esfuerzo. En mi introducción he estado hablando un poco de la inequidad en salud y cómo repercute esas diferencias en todos los recursos que tenemos para afrontar unas ciudades más saludables y cómo puede repercutir en la aparición de alguna enfermedad y esas enfermedades que realmente son injustas y además que suelen aparecer siempre en la población más desprotegida, ¿no? Vanessa, voy contigo primero. Imagino que vuestra Fundación Salud por Derecho se encuentra con estas realidades habitualmente, ¿no? Estos efectos de los extremos de los cambios climáticos en todas las comunidades más vulnerables. ¿Qué similitudes podemos encontrar en nuestro país con esas situaciones? Aunque a lo mejor es en diferente grado, ¿no? Porque aquellos son países menos desarrollados, pero si encontráis algún tipo de similitud con nosotros. Bueno, muchas gracias, María Pilar, por la invitación y a la plataforma One Health. Es un placer estar en esta mesa. Bueno, efectivamente, y permíteme antes de empezar con ese tema, en España todavía hay inequidad en el acceso a la salud. Migrantes indocumentados en nuestro país todavía no tienen un acceso a la salud normalizado. Sí, importante decir esto, y es un asunto pendiente. Gracias. Sí, efectivamente, ¿no? En Salud por Derecho bueno, nos dedicamos a defender el derecho a la salud desde la incidencia política y, por tanto, intentamos también pues el responder a los determinantes sociales, ambientales, ¿no? Algunos de ellos comerciales, ¿no? Políticos de la salud, y efectivamente el cambio climático y la calidad de vida, que están intrínsecamente relacionados, tienen un impacto fundamental, ¿no? No es desacertado pensar que el impacto mayor del cambio climático es mayor en los países del sur global, las poblaciones más vulnerables, pero en realidad estamos hablando de una crisis de salud global que nos afecta a todos, ¿no? y que fundamentalmente se debe a un incremento brutal del uso de combustibles fósiles, de las emisiones que han crecido en los últimos 60 años un 50%, ¿no? Las emisiones que son responsables de este calentamiento. Sí, efectivamente el cambio climático, las altas temperaturas y los desastres naturales, ¿no? Efectos, los eventos adversos tienen un impacto en la salud de manera directa y de manera indirecta, ¿no? Por supuesto, en la producción de los cultivos, los incendios, en la mala calidad del agua y, por tanto, en incremento de enfermedades como el cólera.
por supuesto, en las enfermedades transmitidas por vectores como malaria, Zika y demás, ¿no? Donde efectivamente aquí en España todavía, aunque falta mucha información, mejor dicho, mucha investigación, el impacto no es tan claro como en otros continentes, pero no es desdeñable, ¿no? Es importante tener en cuenta, por ejemplo, que en los países más afectados la malaria, pienso en el caso, por ejemplo, de Pakistán, con las últimas inundaciones tan graves que hubo, se multiplicó por 5 la incidencia de malaria, ¿no? O el de Lancet Countdown está hablando de que de aquí a 2050 la incidencia de dengue puede incrementarse un 36%, ¿no? Son todavía realidades que, bueno, pues afectan más a los países del sur global, pero en España, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las olas de calor y también cómo estas circunstancias afectan sobre todo a personas más vulnerables como niños, ancianos o empeoran las condiciones previas de salud, ¿no? en enfermedades cardiovasculares, etcétera, son importantes, ¿no? Si miramos, por ejemplo, también a los datos que en 2023 mostraba The Lancet Countdown sobre fallecimientos de personas mayores de 65 años a nivel global, pues es tremenda la cifra, ¿no? Se ha incrementado un 85%, ¿no? Si lo comparamos con el periodo 1990-2000, ¿no? En España, por ya un poco centrar en nuestro país, también las cifras de mortalidad por olas de calor en 2022 pues superaron las 11.000 fallecimientos prematuros, ¿no? Y calidad del aire también, ¿no? Es quizás los efectos que en países como el nuestro y en Europa se deja sentir, ¿no? De una manera también mucho más clara. Luego hablaremos de ello, ¿no? En calidad del aire, pero en España se estima que bueno, el último dato se habla de 21.000 muertes prematuras al año, ¿no? por esta causa. Y lo sabemos y sin embargo no somos capaces de prevenir, o sea, para eso... Claro, ¿no? Bueno, ahora hablaremos, ¿no? de qué habría que hacer o de las políticas, sí, ¿no? Pero sí. El enfoque One Health efectivamente sería el enfoque correcto para todo ello, ¿no? Antonio, muchas enfermedades crónicas se sabe que tienen relación con ese cambio climático, temperaturas extremas. Los expertos apuntan a que, aunque en las ciudades hay una red sanitaria que a lo mejor es mejor que en las zonas rurales, la calidad de vida en las ciudades es peor. ¿Qué necesidades crees tú que se podrían identificar para avanzar hacia unas ciudades más sostenibles y saludables para todos? Gracias. Permíteme, en primer lugar, yo entré con 17 años, hace 48 años en este edificio, solo existía la mitad, entrábamos por una puerta chiquitita y me acabo de jubilar, así que es todo un símbolo para mí, que mis 48 años de vida académica y laboral terminen hoy aquí, en esta facultad. Y agradezco al señor decano, que me consta que es un militante One Health, que haya permitido que nos reunamos aquí. Para mí es importante. Bien, desde el punto de vista nuestro, de los pacientes, estamos virando de una manera gradual. De hecho, hemos hecho recientemente un curso para muchas asociaciones de pacientes con la Loyola y uno de los ponentes más importantes nos habló de One Health, es que hay que distinguir ya entre sanidad y salud, en el amplio sentido que todos podemos plantear, y que por lo tanto no podemos quedarnos solo en el tratamiento, en la búsqueda, incluso en el debate de la inequidad. Hoy en España el código postal determina claramente la calidad de la asistencia en niveles de unos porcentajes amplísimos. No es lo mismo vivir en Madrid que a 150 kilómetros de Madrid para atender enfermedades crónicas, porque tengamos claro que enfermos crónicos vamos a acabar siendo todos, es cuestión solo de tiempo. Es decir, y que por lo tanto incluso el sistema sanitario debe virar hacia una prioridad del enfermo crónico frente al enfermo crítico, digamos, ¿no? Las grandes ciudades sanitarias que todos conocemos están, pensadas para un concepto que no es el de hoy. Eso pensamos nosotros. A partir de estos conceptos nosotros entendemos como pacientes que tenemos que poner el acento en el concepto de salud, y nos preocupa la calidad del aire, nos preocupa la calidad del agua, nos preocupa el enfoque que se tiene de un hiperdesarrollismo, de gentrificación turística hacia los centros de las grandes ciudades.
En Andalucía, que es donde yo vivo, pues el caso de Málaga, por ejemplo, y el caso de Sevilla es brutal. Hay una pérdida de calidad de vida para los locales a favor de los visitantes externos que llegan, fotografían y se van. Y si ustedes visitan los barrios extremos de Málaga, verán que no han crecido o que no se han desarrollado más allá de hace 50 años frente a los grandes desarrollos que tiene el centro de Málaga, que es el visible. También pasa en Sevilla, donde tenemos el barrio más pobre de España, es el Polígono Sur, donde por muchas políticas que se realicen, ahí estamos nosotros haciendo precisamente una campaña. Por lo tanto, para nosotros el concepto actual de ciudad es un concepto negativo en términos, insisto, de calidad del aire, de acceso incluso a gran parte de la población a servicios básicos y a elementos que tienen que ver con aunque hay avances, por ejemplo, en el transporte público, pues sí en una ocupación masiva del vehículo privado y en un lobby importante del vehículo, con la construcción de grandes superficies de aparcamiento en los centros de las ciudades, etcétera, para esta atracción. Para nosotros el debate está claro y acabamos de empezar, es cierto, es decir, todavía los pacientes nos preguntamos qué hay de lo mío, pero nosotros estamos empezando a virar hacia ese concepto de cambiar del concepto de sanidad al concepto de salud, mucho más amplio y global, porque ahí está el futuro. Nosotros no queremos odontólogo gratis, lo queremos. Nosotros lo que queremos es una política bucodental general que permita a los niños tener una alimentación sana y que por lo tanto su desarrollo. Es uno de los ejemplos. Termino diciéndoles que desde el punto de vista de los pacientes hay un reto fundamental cuando unimos el concepto One Health, que para nosotros es muy reciente, que es la exigencia de que todas las políticas pasen por este concepto One Health. Es cierto que todavía estamos empezando en este proceso, pero es cuestión de tiempo que todos acabemos, así que cuenten con nosotros para lo que consideren con el Foro Español de Pacientes, y ya se lo he hecho saber a su presidente, porque me parece que estamos en una oportunidad importante. Gracias. Y hablaremos luego también de políticas que están relacionadas. Gracias, Antonio. Rosa, ayer comentábamos se comentaba en el Congreso que el enfoque One Health comenzó ya hace bastantes años. Estoy segura que desde un punto de vista de política eso no ha pasado desapercibido. Y mi pregunta para ti es, ¿cuáles serían los principales desafíos y beneficios si fomentamos un planteamiento integral con el que poder abordar las posibles inequidades en salud? Gracias y buenos días. Gracias por invitarme y por traer la visión social a este congreso. A mí me gustaría empezar diciendo que el enfoque integral es prácticamente la base de cualquier política pública hoy en día. La complejidad tanto de nuestras sociedades como de los desafíos y problemas a los que nos encontramos, yo creo que están dejando ya caducos la tradicional compartimentación departamental en la que nos organizamos las instituciones públicas, con lo cual la colaboración, la interrelación entre los distintos sistemas del estado de bienestar y las distintas políticas públicas, yo creo que a día de hoy son fundamentales, tanto para desafíos globales y claros como el cambio climático, como el tema de salud pública. Desde luego los beneficios son claros y el primero yo creo que es el cumplimiento de los derechos humanos. El derecho a la salud es un derecho humano y como sociedad nos beneficiamos del cumplimiento de los derechos humanos, más allá del bienestar y de la cuestión de justicia y ética y cumplimiento de, diría, un consenso democrático que tenemos en nuestra sociedad. Si hay violaciones de derechos humanos y los derechos no se respetan, las democracias se debilitan, con lo cual va todo en cadena y creo que el cumplimiento y al asegurar el derecho a la salud a toda la población nos fortalece como sociedad y nos fortalece como democracia. Desde luego hay un beneficio claro de salud pública y luego podemos ir a los beneficios digamos, económicos o cuantificables, que parece que muchas veces es lo que esperamos oír. Obviamente, desde la reducción de costes de sanidad, por supuesto, bajas laborales, pero yo también diría una racionalización de los recursos que destinamos a la lucha contra la desigualdad. Cuando tú actúas desde diferentes focos, cada sistema pone de su parte, hay una racionalización y esos recursos, digamos, tienen un impacto más positivo en la reducción de desigualdad. Y yo volvería a un beneficio intangible que no aparece en el PIB, no aparece en el crecimiento, no aparece en las estadísticas, y es que cuando hacemos políticas integrales lo que hacemos es ampliar el concepto de bienestar, con lo cual la salud o el bienestar o cómo se encuentra esa persona mejora de todas las maneras, con lo cual yo creo que solo veo beneficios en tener este enfoque integral.
Los desafíos, sin duda, son muchos, pero a mí me gustaría centrarme en uno que está también muy relacionado con un debate abierto en nuestra sociedad y con algo que nuestro ministerio hace con una parte de la población, y es el tema de los cuidados. Quiero decir, me explico, el sistema de salud ha mejorado muchísimo en todo lo que tiene que ver con el acceso, aunque aún quedan, evidentemente, como había dicho Vanessa, muchas lagunas. Ha mejorado también en introducir una perspectiva de la vulnerabilidad, teniendo programas específicos para ciertos colectivos, para ciertas situaciones, pero hay una cuestión que no queda resuelta. Nuestro estado de bienestar está construido sobre la base de que esperamos que haya una familia, que haya una red social, que haya una comunidad que actúe. Sobre todo, y cuando hablamos de familia, hablamos principalmente de mujeres. El sistema de salud está preparado para resolver tu problema físico, tu vulnerabilidad física, pero asume que cuando a ti te da el alta, tú tienes a alguien fuera que te está esperando y que te va a acompañar en ese proceso de sanación, de curación. Si tres ejemplos lo vemos clarísimo. Yo ingreso en un hospital a una persona sin hogar por neumonía, le doy el alta y al día siguiente, en el mes de enero, ¿quién se ocupa de esta persona? Una persona mayor que vive sola, que no tiene red familiar, se rompe la cadera cuando sale del hospital, ¿quién se ocupa de ello? Cualquiera de nosotros, de nosotras, sufre un cáncer mañana, sus circunstancias familiares, por lo que sea, hace que nadie se ocupe de él. ¿Quién está ahí para recoger a las personas cuando salimos del sistema de salud? Claro, ahí esperamos ese vacío, aspiramos a que lo ocupen los servicios sociales, pero nos encontramos con un pilar del estado de bienestar que es el menos desarrollado, infrafinanciado, enterrado en cuestiones burocráticas, que no hace ese trabajo de acompañamiento, de vigilancia. Esa situación de vulnerabilidad que el debate de los cuidados pone en el centro, de que no solo eres vulnerable si tienes un problema de salud, sino que si estás en tu infancia o estás en los últimos años de tu vejez, esa vulnerabilidad hay que darle respuesta desde las instituciones, más allá de la vulnerabilidad social. Con lo cual, aquí también volvemos a las desigualdades, ya más allá de que si tú tienes red, porque tú puedes tener una red familiar, pero que no tiene ni las capacidades ni los recursos de ayudarte, de ocuparse de ti, o puede haber unos recursos en el mercado privado que te ayuden con eso, pero si no tienes los recursos tampoco tienes ese apoyo. Algo muy claro en el caso de dependencia, de donde las instituciones no llegan, depende de cuánto dinero tengas, recibes mejor o peores apoyos. Con lo cual, creo que aquí me gustaría introducir el tema de los cuidados también como dentro de esta visión One Health, de quién se ocupa de las personas cuando se vuelven vulnerables por cuestiones de salud, por accidentes, porque creo que esa vulnerabilidad puede ser sobrevenida y nos puede pasar a cualquiera de nosotros y estar en un momento familiar, personal, en el que ni tenemos red social ni tenemos red comunitaria que nos acoja. Sí, es una clara inequidad en salud, que era lo que estábamos hablando. Sí, sí. José, Agustín, que me saltaba. Debido a tu profesión has tenido ocasión de vivir en diferentes ciudades y seguro que cada una de ellas tiene unas políticas para conseguir unas ciudades más saludables. ¿Cuál de esas ciudades crees que consigue acercarse más a la sostenibilidad? ¿Y cuáles de sus estrategias que han demostrado ser positivas podríamos a día de hoy implantar en las ciudades españolas? Pues muchas gracias, buenos días a todos. Permítame empezar con una anécdota personal. En el 2013 llegué destinado a Ciudad del Cabo, una preciosa ciudad pequeñita, colonial, pintada de blanco, y al cabo de 2 meses nos encontramos con una inmensa manifestación de vecinos que iban con cubos llenos de desechos, de mierda, y lo arrojaron contra el Parlamento, precioso, pintado de blanco. Esto no gustó mucho a los dueños y fundadores de la ciudad, la población blanca originaria, los Boers, que consideraban que en fin, se había roto una ley que habían conservado durante 300 años, que es que todo negro que pisase la frontera debía ser hombre muerto. En 1996, con el fin del apartheid, se cambió y 2,5 millones de personas, fundamentalmente koshas, población bantú, unos kilómetros al este, entraron en la ciudad y ocuparon todo lo que es la antigua bahía del centro de la ciudad, mientras la población blanca y mestiza de población san y de indonesios, que es la mayoría de la población, que ocupa toda la montaña y la zona alta, se encontraron de pronto en una situación de apartheid que habían evitado porque habían reservado la zona para su propia población. A mí me recordó un debate de 1850 en la que Lord
Palmerston inició su carrera en el Parlamento británico con la definición de lo que eran los desechos en una ciudad. Y, perdón la traducción, pero en inglés utilizó la palabra mierda, shit, que dijo, la mierda no es nada más que materia en el lugar equivocado, en el momento erróneo. Y propuso una economía circular en la que se sacaba todos los desechos de Londres para utilizarlos como fertilizantes en la campiña del sur de Inglaterra. Bueno, no había estas infraestructuras en Ciudad del Cabo. La mitad de la población de Ciudad del Cabo, 2,5 millones de personas, viven sobre una marisma en la que no existen alcantarillas, no existe tratamiento ni saneamiento del agua, no existe electricidad más que por generadores y pequeños cables, y el problema de la sostenibilidad es fundamental porque la mayoría de la población del mundo que se va urbanizando, el siglo pasado ha sido el siglo de la urbanización, esa es la característica histórica más importante de finales del XIX y parte del XX, básicamente el 70% de la población vive en ciudades que ocupan el 2% o el 3% del territorio mundial. Y esa necesidad de concentración de recursos plantea una serie de cuestiones elementales. Primera cuestión, la calidad del aire. La sustitución de los caballos por el coche y por el motor de combustión interna, más el cambio climático agregado, ha creado una situación de polución aérea que es impresionante. Tanto es así que las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud es que hay una proporción muy importante de cánceres y de enfermedades neumólogas que son producidas o bien por las micropartículas, lo que se llama PM2.5, o bien por el dióxido de nitrógeno. Los límites impuestos o sugeridos, no impuestos, no puede, pero los límites sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, en el caso de la Unión Europea, que es los que más ha llegado a respetarlos, son el doble de lo que pide la Organización Mundial de la Salud. En concreto, pide 9,9 para los PM2.5, estos son miligramos en metro cúbico, y en el caso de España la media es del 9,9, pero ninguna ciudad española cumple los requisitos de la Unión Europea, no para hablar de la OMS, que es justo la mitad, 5. Tenemos un problema enorme de polución del aire y es un problema que si no se ataja con la electrificación y con una reordenación espacial, causará sistemáticamente un peso sobre nuestra estructura sanitaria de difícil manejo. Segundo elemento importante, el agua, calidad del agua y saneamientos e infraestructura. Les he contado un poco la situación de Ciudad del Cabo, pero aquí en Cañada Real estamos en la misma situación. Cañada Real, que está aquí al lado. En Madrid tenemos un problema enorme de infraestructura sanitaria, de tratamientos de aguas con esta cuestión, y nos estamos liquidando lo que era nuestra gran herencia, que nuestra capa freática madrileña, con un agua probablemente de 7.000, 8.000 o 10.000 años, que la estamos agotando muy rápidamente. Acceso a la vivienda y sostenibilidad de la vivienda es otro elemento central, los temas educativos van ligados a ellos y, por supuesto, todo lo que es la cuestión sanitaria. Todo esto se reduce en una cosa que inventó Naciones Unidas con el consenso general y que está aceptado por todos los países, que es la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo ello tiene que ver con la necesidad de regularizar, con la necesidad de planificar ese desarrollo urbano y de limitar en gran medida los efectos de que hayamos funcionado sobre un desarrollo de la privatización del suelo, que tiene efectos sanitarios brutales sobre toda la cadena de lo que estamos hablando. Por lo tanto, una visión global de lo que debe ser el desarrollo va ligada a la supervivencia de nuestra especie. Si en el 2050 no hemos llegado, por ejemplo, a una neutralidad de las emisiones de carbono, entraremos en un escenario no manejable, no tenemos modelos en los que aparezca cómo gestionar una situación de ese calibre, y por lo tanto lo que podemos decir es que aunque haya ciudades sostenibles, hay 10 ciudades en el mundo que el Habitat Arcadis, la famosa lista, sitúa. 4 son bálticas, es decir, son ciudades nórdicas bálticas con pequeña población, y si uno ve lo que ha ocurrido en Suecia en las últimas elecciones, también empieza a quebrar el modelo, por ejemplo, en Estocolmo y en las ciudades y tal. En Europa está básicamente Berlín, y en España, en esa larga lista, solo hay una ciudad que es Vitoria, que cumple con más o menos con esos requisitos. El conjunto de las ciudades de nuestro planeta
en la que además la mayoría de ellas son de reciente creación por suburbios, villas miserias, townships, utilicen la palabra que quieran, en el caso en Madrid todavía Cañada Real, de nuevo, para que sepan lo que es, esa es la situación a la que nos enfrentamos. Y necesitamos hacer un esfuerzo de planificación. El equipo actualmente que está en el Ministerio de Sanidad es consciente de esa visión global que necesitamos para abordar lo que es la salud como bien común colectivo, y yo creo que en ese sentido no tenemos todavía muchos ejemplos positivos, pero lo que sí tenemos es la necesidad urgente de superar los efectos más negativos de esta situación. No tenemos un modelo positivo, pero sí un negativo que no queremos. Entonces, es justo al revés de la pregunta. Entonces, José, las temperaturas, ha introducido Vanessa un poco el tema, cada vez van más en aumento. Hay sequías, hay inundaciones, con ellas pues aparecen más cantidad de vectores que propagan enfermedades, bueno, que conocemos, y las emergentes. Y bueno, pues en las ciudades, al haber una población mucho más concentrada, pues tenemos también más posibilidades de contagio, y además la falta de agua pues reduce la higiene, la posible higiene para los alimentos. Como veterinario, ¿qué podría aportar este colectivo para prevenir en la medida de lo posible estas situaciones y favorecer una ciudad saludable? Bueno, en primer lugar, quería agradecer mi presencia aquí y felicitar a los organizadores del Congreso, que es el primero, y que esperemos que haya muchos más. Acertada la elección de construir una salud pública moderna, porque ya sabéis que la salud pública es la parte pobre o la cenicienta de la sanidad española. Luego podemos hablar más de eso. Me alegra mucho haber oído al ponente anterior, al economista, tener esa visión global sobre la salud, porque yo creía que solo los que estábamos en el mundo de la salud teníamos esa visión. Me alegra mucho que haya un economista y espero que haya muchos más, porque sois los que mandáis, son los que lleváis la economía del mundo. En referencia a lo que me decías, Pilar, es verdad que las ciudades, sobre todo las ciudades, tienen este problema de... Tienen este problema de las enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades relacionadas con los alimentos. Respecto a las enfermedades transmitidas por vectores, no es un problema de futuro, es un problema actual, es un problema de presente, y son tres los pilares los que están causando esta problemática. El primero es la globalización. Vivimos en un mundo excesivamente globalizado. Yo siempre, para explicar esto, pongo el ejemplo del mosquito tigre, que es un mosquito que tiene una capacidad de vuelo mínima, un vuelo rastrero, no tiene un radio de acción de más de 500 metros. Es un mosquito que procede del sudeste asiático y, sin embargo, con esa capacidad de vuelo tan limitada, la tenemos en los 5 continentes. Nos lo hemos llevado en nuestros coches, en nuestros aviones, en nuestros barcos. Otro problema es el cambio climático, que es a lo que te referías tú con las inundaciones, la desertización, el calentamiento global. Y esto que se pone tantas veces en duda si es verdad, no es verdad. Yo también lo explico aludiendo a otro mosquito, que son los culicoides que transmiten lengua azul, que es una enfermedad transmitida, para los que no seáis veterinarios, también por mosquitos, que afecta a rumiantes. Que sepáis que tuvimos lengua azul en 1953 y que aquello se acabó en 4 o 5 años con el proceso de vacunación y medidas de control. Hemos vuelto a tener lengua azul en 2004 y ya no somos capaces de quitarnos la enfermedad. En 1950 o 50 y tantos, el mosquito volaba, bueno, no volaba, era arrastrado por las corrientes térmicas del norte de África a España, causaba enfermedad, pero ahí se quedaba el problema. Ahora ya vive con nosotros, ya no le hace falta venir de África y ha traspasado latitudes por encima de nuestro país. Incluso hay enfermedades que en climatologías frías, tradicionalmente frías, se están diagnosticando casos de leishmaniosis canina donde no se diagnosticaba antes. Ese es otro problema
Y hay un tercer pilar que es el tema de la migración. Inmigran personas, inmigran animales. Todos los días miles de personas, millones de animales se están moviendo. Claro, si migramos las personas, los animales, migran nuestras microbiotas, ahora que está eso tan de moda, y ayer se habló del tema de las resistencias a los antimicrobianos. No hace falta que un país abuse del antibiótico para conseguir esas resistencias, simplemente se lo llevamos porque lo portamos el germen resistente ya o nos lo traen. Por cierto, se habla mucho también de los antibióticos, de la resistencia, pero no se habla de los antiparasitarios, que son bastante menos que los antibióticos, y también está habiendo ya resistencia a los antiparasitarios. En ellos tenemos 6 o 7 grupos y están inventados desde hace 70 años. Ya está habiendo muchas resistencias al praziquantel por parte de algunas tenias. Es una cosa que también tenemos que hacernosla mirar. En referencia a este tema de los vectores, fijaros, yo que vengo de una región en donde tradicionalmente se están produciendo, Andalucía, pero Andalucía últimamente lo está controlando muy bien. El año pasado se dieron 16 casos confirmados de West Nile, la enfermedad del Nilo. De los 16 casos, 8 fueron graves, tuvieron necesidad de UCI, con 2 fallecimientos, algunos con secuelas neurológicas importantes. ¿Cuánto han valido esas UCIs? ¿Cuánto han valido? ¿O cuánto ha valido un solo caso de una sola muerte? Quiero decir que es mucho más interesante, y estamos hartos de decirlo, que interesa bastante más prevenir que no curar. Nosotros, desde el Colegio de Badajoz, hemos financiado un proyecto de investigación que nos ha valido 35.000 euros, que es algo que tenían que hacer los políticos, pero bueno, lo hemos hecho nosotros para averiguar qué mosquitos tenemos en las principales ciudades de Extremadura, que son Badajoz y Cáceres. Y ya sabemos, y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que fomentar: estudios predictivos, mapas de riesgo, estudios epidemiológicos, vigilancia entomológica. Se habla mucho de sostenibilidad de las ciudades, pero con frecuencia nos olvidamos del sector primario. La agricultura y la ganadería, por eso están en pie de guerra. A ellos también hay que exigirle la sostenibilidad, pero no a base de ahogarlos con burocracia, con competencias con países terceros que tienen menos garantías sanitarias que nosotros, con encima periodos de sequía como el que hemos estado atravesando o seguimos atravesando. Lo digo esto porque el sector primario es del que dependen los alimentos y necesitamos tener alimentos de manera continuada y que sean seguros, y ahí están los veterinarios. Claro, yo hoy tengo que reivindicar, es verdad que no hemos sabido vender nuestro papel, es la asignatura que tenemos pendiente, porque nadie se plantea a la hora de comerse un filete si aquello está sano o si aquello ha tenido algún proceso de control, que efectivamente ha sido realizado por un veterinario. Da por hecho. A nivel de matadero, a nivel de supermercado, de restaurante, de carnicería. Es decir, el éxito se lo lleva al médico porque nos cura, pero nadie piensa en la labor que hay detrás de todo eso, que es la que están haciendo los veterinarios. Fijaros que además de controlar la materia prima que comen los animales, también controlamos nuestros alimentos. Y hacemos una cosa que se llama trazabilidad, que queda muy bonito, que sabemos desde cuándo nace el animal, la matrícula del camión que se lo lleva, e incluso el nombre del conductor, a cebadero, a matadero, y luego allí donde se va a vender su carne. Y todo eso ha dado lugar a una frase también muy bonita, que es del campo a la mesa. Y en esa frase está el problema, que es para lo que nos juntamos hoy aquí nosotros. Y es que el campo pertenece al Ministerio de Agricultura o la Consejería de Agricultura correspondiente, y la mesa pertenece a Sanidad o la Consejería de Sanidad correspondiente. Y no existe unión entre ellos, no existe coordinación, a veces hasta se llevan mal.
Bueno, pues eso es de lo que estamos hoy hablando y esas son las políticas que hay que fomentar. Y ya por último, incidiendo en lo que nuestro compañero economista hablaba de las cifras, porque es verdad, y hablamos de las ciudades, de los problemas que están teniendo, tenemos más de 9 millones de perros, tenemos más de 7 millones de gatos. Ahí se plantea en las ciudades también el problema de las colonias de gatos urbanos. Eso es un problema. Eso es un problema que está costando mucho dinero a los ayuntamientos. Y vamos a dejarnos de paños calientes y la tendencia de las colonias de gatos es a que desaparezcan. Tenemos que hacer efectivamente campañas de captura, esterilización y suelta, pero la idea es acabar con las colonias de gatos. No podemos tener animales domésticos sueltos en la calle. Los animales tienen que estar cuidados por las personas, bien alimentados y con sus controles veterinarios, porque al final eso se traduce en un problema de salud pública. Bueno, estamos teniendo con los gatos el problema que teníamos hace años con los perros, ¿no? Los perros callejeros, y ya se controló. Y ahora pues efectivamente, estamos con el mismo problema. es un problema que hay que controlar. Y siguiendo con los datos, el 50% de los hogares tienen mascotas. El 35% de las personas mayores que viven solas, y eso es un problema también a lo que todos los días cuando decían que sales del sistema de salud, pero ¿quién está contigo? Hay muchas personas mayores que viven solas, pero afortunadamente el 35% están acompañados por una mascota. Estoy seguro que las mascotas nos van a aportar mucho más de lo que nosotros vamos a poderle dar a ellos. Pero, como se dice, el árbol no puede impedirnos dejarnos ver el bosque, porque existen límites para ellos, para los animales, para nosotros límites que marca la propia biología. En esa unión tan estrecha que tenemos entre animales, nos traspasamos microorganismos, muchos de ellos con capacidad pandémica. Y resistentes. Entonces, es una cosa que tenemos que hacernos ver, y ya acabo, que no quiero, ya estoy metiendo mucho rollo, pero sí que es verdad que hace nada, a mediados del siglo XX, Teresa de Calcuta cuidaba de personas que viven como animales, así lo decía ella. Hoy cuidamos a animales que viven como personas. Y ya acabó. Gracias, José. Pues mira, un poco a colación de lo que tú estabas comentando, de salud en todas las políticas, es un término que se refiere a dar un enfoque de salud pública considerando tanto las decisiones que se toman en política como las implicaciones en un futuro, ¿no? Todos los que estamos aquí estamos seguros de que el enfoque One Health es una herramienta para conseguirlo, porque su propia definición es esa interconexión, como tú habías dicho, entre las diferentes competencias institucionales, ¿no? No solamente sanidad, es agricultura, es medio ambiente, es educación también. Y en este sentido, Agustín, teniendo en cuenta que para mejorar las decisiones en política de salud pública es importante que se realice teniendo en cuenta esa coordinación, y que resulta fundamental incorporar el enfoque One Health. En tu experiencia, ¿cómo crees que se podría fomentar la creación de una subcomisión One Health en el ámbito parlamentario con el fin de promover la colaboración entre todos los departamentos ministeriales? Y cómo desde nuestra plataforma, que intentamos siempre ir un poco por delante, ¿por dónde podríamos empezar en ese sentido? Sí, yo creo que hay una confusión, porque las subcomisiones no se dedican a coordinar elementos de la Administración. Las subcomisiones es una figura parlamentaria que lo que hace es, en un periodo normalmente de 6 meses, producir una especie de informe que sirve para orientar después la acción de la Administración, ¿no? Yo creo que lo importante está en dos elementos. El primer elemento, estamos reformando la ley que permite las coordinaciones interministeriales y con las comunidades autonómicas, de tal forma de hacer más efectivas las mesas de coordinación. En sanidad tiene muchas competencias transferidas
en muy pocos áreas del Gobierno ya que las competencias no estén transferidas en buena medida a las comunidades autónomas, y es muy importante estos mecanismos de coordinación intergubernamental. La primera cuestión es modernizar los mecanismos de tal forma que funcionen. El segundo elemento importante de esta cuestión es que, más que arrinconarlo en una subcomisión, yo lo llevaría al centro de la Comisión de Sanidad y a otras cuestiones. Es decir, que ahora mismo intentamos aplicar un método en la que, después de congresos o de conferencias científicas como esta, lo que se produce es una serie de información, de documentación, se lleva a la Comisión de Sanidad, en este caso, y se empieza produciendo una proposición no de ley que resume las conclusiones más importantes de esta cuestión. Yo aconsejaría seguir este procedimiento, no arrinconarlo en una subcomisión durante 6 meses para producir al final algo que en su parte ejecutiva se va a parecer a una proposición no de ley que se puede hacer en un periodo de tiempo mucho más rápido, mucho más corto y concentrando la atención. O sea que mi propuesta es básicamente producir un dossier, elevarlo a la Comisión de Sanidad, hacer desde One Health una propuesta de proposición no de ley, llevarlo a la Comisión, hacer una sesión con la Comisión de Sanidad sobre este tema y centrar el problema de esta manera. Muchas gracias, Agustín, por la sugerencia, que seguro que Maite ha tomado buena nota. ¿Que ya? ¿Que acabe? Rosa, teniendo en cuenta que actualmente hay escasez de precedentes de esta interconexión, ¿qué herramientas tiene o debería tener el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para colaborar en la implantación del enfoque? Bueno, a mí me gustaría poner en valor lo que ya se está haciendo, es decir, o sea, no es que no haya precedentes, por lo menos desde las herramientas, estrategias y políticas que desarrollamos desde el Ministerio de Derechos Sociales, sí que introducimos la perspectiva de salud, y la coordinación y trabajo conjunto con el Ministerio de Sanidad es una prioridad, y creo que hay que ir en esa línea, ¿no? Como por poner algunos ejemplos, en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión había un objetivo concreto que buscaba dar respuesta equitativa a las necesidades de salud de población, de los grupos sociales más desfavorecidos. Esto pasa, como decía, pues por coordinación, lo expliqué antes, entre servicios sociales, ¿no?, y servicios sanitarios, pero también en esa estrategia se contemplaba afrontar el copago farmacéutico, es decir, hay como propuestas. Otra estrategia que incluye objetivos y con ello medidas y políticas específicas es la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo Gitano. Ahí tenemos un problema en este colectivo de mucha peor salud. Hay un objetivo específico de salud sexual y reproductiva para las mujeres gitanas, y no debemos dejar de olvidar que la población gitana es un colectivo que, respecto a otros colectivos, mayoritariamente, o que está mucho más presente en asentamientos chabolistas que otro tipo de colectivos y grupos sociales, con lo cual ahí también hay un ámbito de actuación desde lo social con un impacto en la salud. Me gustaría también destacar el tema de las personas con discapacidad. Son personas con discapacidad normalmente pueden tener problemas de salud asociados, que necesitan mucho más recursos y mucha más atención sanitaria que otros colectivos, y que también dependen mucho de sus recursos, con lo cual dos medidas vinculadas o orientadas a la salud de las personas con discapacidad. La primera, atención temprana, que se está trabajando con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, y yo creo que es un caso de éxito de colaboración interinstitucional para dar respuesta y para crear una nueva cartera, una nueva manera de trabajar, qué se ofrece, qué no se ofrece, definiéndolo conjuntamente, que es una demanda, yo creo, histórica por parte de las familias. Y también hay un plan específico de bienestar saludable para las personas con discapacidad, porque volvemos a lo mismo, hay colectivos, hay grupos de población que necesitan una mirada espacial. Y la última estrategia, que incluye cuestiones de salud, es la estrategia de lucha contra el sinhogarismo, que tiene unos problemas específicos de salud mental, y además su propia circunstancia vital complica el abordaje de estos problemas. Sin embargo, a mí me gustaría poner en valor como dos estrategias o dos visiones, dos políticas que yo creo que integran y que son parte de este concepto One Health. El primero es, y vuelvo al tema de los cuidados y apoyos de larga duración. Un poquito, para que puedan participar todos. Vale, bueno, pues quiero mencionar la estrategia de desinstitucionalización, que busca cambiar
cómo más promocionar la autonomía que la dependencia, y ahí estamos teniendo otras cuestiones. Quiero detenerme aquí porque creo que es de relevancia social, ¿no? Lo que hemos vivido en la pandemia con las personas mayores en las residencias y cómo la residencia se daba por hecho que era el lugar donde una persona mayor podía estar aseada, comida, medicada, en buena salud pública. Sin embargo, nosotros queremos ir más allá y contemplar su salud mental, su salud, su bienestar, dónde esta persona va a estar más a gusto. Creo que ahí se introduce este concepto. Y por último, recordar que en nuestra Secretaría de Estado está la Dirección General de Animales, que es una dirección general que se creó la pasada legislatura y que precisamente trata de generar políticas públicas a un sector que, como hemos visto, si Nestlé tiene su mayor división que produce beneficios, es la de los animales, es porque además hay otras industrias como es la cría, el comercio, que hay que regular, que actualmente está un poco pues como de aquella manera. Es clarísimo el tema de las colonias felinas, que es una prioridad para nosotros esta legislatura, los núcleos zoológicos, hay, ¿no?, lo que hacíamos. Más de la mitad de las familias tienen un animal de compañía, en muchas ciudades hay más gatos y perros que niños y niñas. Es algo que no se había hecho antes, políticas públicas para animales de compañía, y creo que eso es una línea que está muy, con lo que estamos hoy aquí hablando, que entra dentro de nuestro ministerio, pero que a veces no es conocida, y yo os invito a conocer el trabajo que se está haciendo desde la Dirección General de Animales. Gracias, Rosa. Muy rápido para que podamos todos participar. Una pregunta para Antonio y José, los dos. Como colectivos que no estáis necesariamente vinculados con la política, ¿cómo se podría integrar y cómo podríais colaborar los pacientes, en el caso de Antonio, y la profesión veterinaria en la difusión de la implementación del enfoque One Health? Rápido porque nos están avisando. Bueno, rápidamente, sí. Sí. Nosotros como Federación de Pacientes tenemos una infraestructura ya consolidada que nos permite llevar cualquier mensaje lo más lejos posible hasta el último rincón de este país. Ya lo hemos hecho con algunas ocasiones, empezamos a hacerlo con la pandemia y realmente funciona. Creo que hay que además tener en cuenta otros dos factores, por hacerlo rápidamente. El factor tecnológico, que es determinante. Creo que tendríamos que pensar cómo la tecnología puede apoyar el proceso. Para nosotros los pacientes está resultando importante en varios aspectos, y también terminaría diciendo que para nosotros es fundamental desde el punto de vista del acceso a las políticas la incapacidad que tenemos de entendernos con la autoridad sanitaria, porque en España no hay una autoridad sanitaria, hay 17 y cada cual con su visión, en algunos casos localista, incluso con graves diferencias entre hospitales. Entonces, diferencias muy importantes con hospitales distantes 1 kilómetro el uno del otro. En ese caso, nosotros tenemos que generar un proceso de fusión de intereses donde, vuelvo a poner como protagonista la tecnología, seamos capaces de generar una inteligencia propia que nos permita aportar nuestra visión de pacientes, porque todo el mundo habla de pacientes, pero existe, con esto termino, el despotismo ilustrado, todo para el paciente, pero sin el paciente. Es algo que habría que debatir, y nosotros reivindicamos estar aguas arriba en la toma de decisiones que hasta ahora no se ha producido. Bueno, Pilar, pues muy rápido, porque ya sí, te veo que vas apurada. Bueno, comentar que es verdad que nuestro sistema sanitario es un sistema claramente asistencial, lo ha sido de toda la vida, y que por tanto, como decía al principio, la salud pública siempre es la que tiene menos presupuesto, siempre precisamente la salud pública, que es donde está la prevención, que siempre, y vuelvo a repetir, es la que claramente es más beneficiosa y más barata. En la actualidad, en salud, y yo creo que a nivel general, lo único que se hacen son políticas, yo he denominado políticas de parcheo, políticas apagafuego, que van solventando los problemas a medida que van surgiendo. Jamás nos adelantamos a los problemas. Diagnosticar un caso clínico es admitir un fracaso. Un caso clínico es un caso cero, un caso nulo, un caso muerto, como lo quieras llamar. Lo importante es no diagnosticarlo porque hemos sabido prevenirlo. Los políticos lo tienen bastante fácil, y es que solamente hay que pararse, hacer un inventario de lo que tenemos, coger a todos los actores en salud y trabajar con ellos para que haya una puesta en común de conocimientos, de soluciones, de tecnologías, porque, digo una cosa, la frase no es mía, si no trabajamos juntos nos hundiremos juntos,
Y nosotros, por ejemplo, en Badajoz hemos hecho cosas, eso que hemos dicho del proyecto de los vectores, hemos establecido proyectos de colaboración médicos, farmacéuticos, veterinarios, pero no dejan de ser cosas puntuales como hacen otros colegios. Tienen que ser los políticos los que tomen el toro por los cuernos, como se suele decir. Ya nos hemos olvidado de la crisis de las vacas locas, una crisis alimentaria que fue a nivel mundial, y eso pasó ya hace unos años, pero es que nos hemos olvidado de la COVID que ha pasado el otro día, cómo se ha desaprovechado a la profesión veterinaria, la mejor entrenada en erradicación de enfermedades, que estamos todos los días luchando contra distintas epizootias, que es como se llama en veterinaria, como teniendo las mismas tecnologías, como teniendo el personal preparado, como teniendo las mismas técnicas analíticas, no se aprovechó en la pandemia. Alguien dijo ayer que entramos posiblemente en una era de pandemias, y me parece que va a ser así. La naturaleza nos está dando muchos avisos con el ébola, con Crimea-Congo, con la viruela del mono, con la epidemia de leishmaniosis de Madrid, que ya no se acuerda, que antes afectaron más de 700 personas con leishmaniosis humana y cutánea, algo que no había ocurrido jamás en personas inmunocompetentes, porque la leishmania las personas la solemos controlar, solo en inmunodeficientes es donde causa más problemas, en inmunocompetentes no suele tener problemas, sin embargo ahora. ¿Y qué ha pasado? Pues con el tema de la masificación en las ciudades resulta que el reservorio son las liebres, porque ahora está jugando un papel importante los roedores. No nos damos cuenta que las prevalencias de las ratas que tenemos debajo en los alcantarillados son enormes, porque allí el flebotomo vive adecuadamente con sus temperaturas, su humedad, y encima tiene a las ratas para picarles y alimentarse. En fin, todas esas cosas hay que tenerla en cuenta y mucho cuidado, y ya estoy harto de decirlo, y ahora no lo digo yo, lo dice la OMS, con la gripe aviar. La gripe aviar está haciendo cosas raras. Yo no sé cuál va a ser la próxima epidemia, la OMS ha dicho que va a ser de gripe, pero desde luego con esta hay que tener mucho cuidado porque ya ha pasado por supuesto, a los humanos, a otros animales, ahora en Estados Unidos a vacuno, y ese virus de gripe aviar ha pasado de vacuno en vacuno. Estamos a las puertas de generar otro germen pandémico. Y tú que hablabas antes de ti mismo, siento ser tan catastrofista, pero es lo que hay. Bueno, voy a hacer una última pregunta, Vanessa, para que todos tengáis la misma oportunidad de hablar. Vuestra fundación está trabajando en el ámbito nacional e internacional para poner en marcha políticas públicas que reducen el impacto climático en la salud. ¿Qué habría que hacer en España, tanto en España como en el resto del mundo, para avanzar en la propuesta que vosotros hacéis? Muy breve, por favor, que si no nos matan. La intentaré, sí. ¿Se me oye ahora? Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante, hablando del enfoque One Health y de la integración, ¿no?, y de la Agenda 2030, que esencialmente es, ¿no?, una mirada holística, hay que tener muy en cuenta que al final de lo que estamos hablando es de que hay que ser conscientes o mucho más potentes a la hora de asegurar la coherencia de las políticas, que es una manera un poco demasiado suave para hablar de que se trata de poner por delante, en este caso, la salud, ¿no?, por delante de ciertas políticas comerciales o energéticas, ¿no? Si eso no lo tenemos por delante, muchas de las cosas que estamos diciendo aquí se diluyen, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante, y es algo que en Salud por Derecho estamos poniendo mucho esfuerzo, en hablar del impacto en la salud humana, ¿no?, del cambio climático, de la calidad del aire, porque hasta ahora también yo creo que mucho se ha hablado del impacto más medioambiental, ¿no?, y la salud humana ha quedado un poco más fuera de foco. ¿Qué habría que hacer? Bueno, yo creo que es conocido, ¿no?, hay que ser mucho más ambiciosos en cuanto a las políticas de mitigación, que son reducir emisiones de efecto invernadero, y ahí los objetivos están marcados globalmente, llegar a reducir un 45% en el 2030 y un 65% de las emisiones en el 2035, ¿no?, para poder mantener, bueno, cierto control de la temperatura. Por otro lado,
financiación, ¿no? O sea, no podemos hacer una transición justa, poner en marcha todos los cambios necesarios, sino que haya una financiación, y ahí, tanto a nivel europeo como internacional, estamos muy por detrás, ¿no? Se habla de 100.000 millones de dólares necesarios al año para el Fondo Verde del Clima, y eso todavía no se ha cumplido, ¿no? Hay que tener en cuenta también que de la financiación global para el cambio climático, solo un 0,5% va destinada específicamente a salud, ¿no? Que es otra de las cuestiones que están también muy por detrás, ¿no? Entonces, hay que invertir más dinero en adaptación, y en concreto en adaptación con la mirada en salud, ¿no? Luego, los planes nacionales de adaptación, también quizás el enfoque de salud tiene que ser mucho más potente, quizás pensar en, como recomienda la OMS, en hacer planes específicos de adaptación en salud, y quizás también el revisar los planes que hay de altas temperaturas o salud laboral que tenemos en España, bueno, ver, ¿no?, si lo estamos haciendo bien, y sobre todo también al final pensar de manera muy local y con evidencias científicas también muy locales, ¿no?, que eso todavía falla. Muy ligado con el tema de la financiación que mencionaba antes, está bueno, cómo cooperamos globalmente con otros países menos adelantados, ¿no? Y aquí hay mucho por hacer. Hablábamos antes de la malaria, que es la enfermedad que se ve más impactada por el cambio climático. Ahí, por ejemplo, tenemos mucha relación con el Fondo Mundial de Lucha contra la SIDA, tuberculosis y malaria. Ahí el impacto que está teniendo en los recursos que van a necesitar, cómo tienen que adaptar, por supuesto, incrementar los esfuerzos para los programas de malaria, pero también cómo tienen que adaptar sus programas de SIDA, tuberculosis y malaria en el terreno, porque se ven afectados por el cambio climático, ¿no? Cuando hay grandes movimientos de población debido a sequías o inundaciones, o cuando hay desastres naturales y los sistemas sanitarios desaparecen, todo eso obliga, ¿no?, un impacto muy importante en cómo trabajamos en salud desde el punto de vista internacional también, ¿no? Y luego también, bueno, yo creo que es importante que desde la cooperación española, desde estos fondos internacionales, también se haga un esfuerzo por ayudar a los países socios a, bueno, trabajar para incorporar la salud en la adaptación al cambio climático, ¿no? Lo dejo aquí, quería hablar de la Directiva de Calidad del Aire. Es que se nos ha quedado muchas cosas en el tintero, no nos ha dado tiempo, yo tenía más preguntas, Gracias. pero creo que no nos da tiempo. Muchas gracias a todos por vuestra participación, ha sido, la verdad es que unas intervenciones muy interesantes. Muchísimas gracias.